excepto las dos que corresponden a las reacciones de hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato y de la glucosa 6-fosfato. Quiere decir que ambos caminos son bastante parecidos, excepto las etapas que tienen una delta G muy alto. Muy bien. Entonces, y desde ya que en donde hay hidrólisis de los fosfatos, no se puede regenerar ATP, porque no alcanza. Recuerden que los delta G de hidrólisis de los ésteres de fosfato de la glucosa no alcanzan para formar justamente estos ésteres que hemos visto en la glucólisis. Podíamos formar los ésteres con el ATP, pero no podemos formar ATP a partir de la hidrólisis de los ésteres. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? O sea, las inversas no son posibles. Bien, adelante. Muy bien. Cuando tenemos este proceso de gluconeogénesis? Cuando tenemos, por ejemplo, lactato. Cuando tenemos, por ejemplo, alanina, que es un aminoácido, la alanina puede perfectamente transformarse en piruvato y el piruvato puede transformarse en glucosa. El lactato perfectamente puede convertirse en piruvato y desde ya en glucosa por gluconeogénesis. Cuando tenemos en el músculo una actividad muy importante y entonces hay alta necesidad de energía en forma de ATP, llega un punto en que no alcanza la cantidad de ATP generada en anaerobiosis para dar la cantidad de piruvato necesaria para la gluconeogénesis. Entonces, el lactato, que se forma en anaerobiosis, es transferido al hígado, porque en el músculo ya no hay más nada que hacer. Llegamos al lactato y perdimos. Por lo tanto, para transformar el lactato en piruvato es necesario por vía sanguínea ir al hígado. En el hígado, el lactato se transforma en piruvato y además se produce la gluconeogénesis. Todo esto se puede sintetizar en un ciclo. O sea, ¿de qué consta el ciclo? De la glucólisis en el músculo hasta lactato por estar en anaerobiosis. El lactato circula al hígado. En el hígado se transforma en piruvato y el piruvato por gluconeogénesis en glucosa. Y la glucosa retorna al músculo por vía sanguínea. Eso es un ciclo. Ese ciclo se denomina ciclo de Cori. Abarca el músculo y el hígado.
abarca las dos rutas, glucólisis en el músculo y gluconeogénesis en el hígado. El ATP que se necesita es generado en el hígado, utilizado en el músculo. Y vamos a ver cómo es el balance energético de este denominado ciclo de Cori. Adelante. Bueno, ahí estamos. Músculo. El músculo se almacena la glucosa en forma de glucógeno. El glucógeno pasa a glucosa y por un proceso que es la glucólisis anaeróbica, es decir, en anaerobiosis, cuando el músculo está muy exigido, es decir, está trabajando mucho, entonces queda en lactato. El lactato circula por vía sanguínea y en el hígado por gluconeogénesis. Primero el lactato se transforma en piruvato y el piruvato en glucosa por gluconeogénesis. La glucosa puede almacenarse en el hígado o bien circular por vía sanguínea y almacenarse en el músculo. El músculo no puede producir gluconeogénesis. Por eso el lactato es transferido al hígado por vía sanguínea. Adelante. Pero ahora vamos a ver la reacción global. Entonces, 2 piruvatos más 2 NAD reducidos, más 4 ATP, más 2 GTP, va a dar glucosa, más 4 ADP, quiere decir que estamos gastando energía, más 2 GDP. O sea, hemos gastado 6 uniones de alta energía, 4 ATP y 2 GTP. Es un montón. O sea, revertir la glucólisis requiere 6 uniones de alta energía. Ahí tenemos las reacciones en forma global. Global de la glucólisis. Fíjense que glucosa más 2 NAD más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico daba piruvato más 2 NAD reducido más 2 ATP. Y acá en lo que estamos gastando son fíjense, en el ciclo de Cori que tenemos una glucólisis donde conseguimos 2 ATP, porque es en anaerobiosis. Y estamos utilizando 2 ATP más 2 GTP en la gluconeogénesis. Por lo tanto, ¿cuál es el balance en el ciclo de Cori? Creo que debe estar, no sé si está el dibujo del ciclo de Cori con el balance. No, el otro, no. Debe estar en la otra parte. De todas maneras, fíjense que hay pérdida de energía en el ciclo de Cori. Es decir, que el ciclo de Cori es exergónico o endergónico. Requiere energía, es endergónico. El ciclo de Cori. Recuerden, el ciclo de Cori implica el músculo, glucólisis, transporte por vía sanguínea del lactato al hígado. El lactato se transforma en glucosa por gluconeogénesis y la glucosa vuelve al músculo. Y ese ciclo tiene un costo energético. O sea,
La reacción de la gluconeogénesis requiere 4 ATP, 2 GTP. La glucólisis nos da 2 ATP, por lo tanto, son 4 los que se están perdiendo en el ciclo de Cori. 2 ATP y 2 GTP. Bien. Pasemos a ver todas las reacciones que creo que deben estar en las rutas. La ruta segunda parte puede ser. Me parece que sí deben estar en la ruta segunda parte. Tenemos un apunte de gluconeogénesis que ahí debe estar también, si no me equivoco. No, no está en las rutas. En las rutas hay que... ahí está. Entonces, gluconeogénesis. Adelante. Glucosa. Fíjense que estamos yendo al revés ahora. No de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Lleguemos a abajo, que es donde está el piruvato o el lactato, o cualquiera de los otros posibles precursores. Un poquito más abajo. Ahí estamos. Ahí tenemos lactato, que da piruvato. Otros aminoácidos que pueden dar piruvato. Ingresamos con el piruvato a la matriz mitocondrial. Piruvato carboxilasa con gasto de ATP da oxalacetato, el oxalacetato con gasto de GTP da fosfenolpiruvato. Salimos de la mitocondria, el fosfenolpiruvato ahora sí tiene todas reacciones. Y fíjense que la que también es una reacción reversible es la síntesis del 1,3-difosfoglicerato. Ahí tenemos que se usa un ATP para dar el 1,3-difosfoglicerato. Consecuencia, en total, 2 piruvatos más 4 ATP más 2 GTP más 2 NAD reducidos dan glucosa más 4 ADP más 2 GDP más fosfato inorgánico más NAD oxidado. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos consumiendo energía en la gluconeogénesis. ¿Cuánta? 4 ATP, 2 GTP. Pero en la glucólisis, si vamos al ciclo de Cori, en la glucólisis anaerobia, ¿cuánto ATP se generaba? 2. Por lo tanto, el ciclo de Cori tiene una pérdida de 2 ATP y 2 GTP. Creo que debe estar acá en la figura. No, más allá. La del ciclo de Cori tendría que estar, a ver. No, sí, a ver. Con el dibujito no está. Tiene que haber otra más. Acá está. Ciclo de Cori. Entonces, músculo. A la izquierda, el músculo. Glucosa, que da 2 piruvatos, 2 ATP, 2 lactatos a partir del piruvato, y el lactato circula al hígado. En el hígado,
el lactato se transforma en piruvato. El piruvato, atención, requiere ATP para transformarse en glucosa. Y de un lado conseguimos ATP, del otro gastamos ATP, y neto son 4 uniones de alta energía las que se requieren en el ciclo de Cori. Se requieren en el hígado. 2, en realidad se requieren 6. 2 se generan en el músculo. Pero bueno, el ATP es ubicuo, es decir, que está en todas partes, entonces no hay problema. No sé si quedó claro cómo funciona el ciclo de Cori. ¿Alguna pregunta? Bien. A ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas. Muy bien. Adelante. Ahí está. En realidad el ciclo de Cori, si hacemos el cálculo, se gastan 4, se gastan 6, se generan 2 en la glucólisis, así que queda el gasto de 4. ¿Cuál es el objetivo? Regenerar glucosa, porque puede ser que no haya suficiente cantidad de glucosa para alimentar los órganos que tienen requerimiento específico de glucosa, como por ejemplo el cerebro. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué significa? ¿O hay que sumarle la glucosa? ¿A qué se refiere eso? Recuerden que la glucosa normalmente proviene de la dieta, es decir, de los alimentos. Porque la glucosa se genera en los vegetales, en la fotosíntesis. Por eso este proceso se llama gluconeogénesis. Y si le sumamos la glucosa, entonces ya estamos. Esto es para fabricar glucosa. Lógicamente, si sumamos glucosa. Pero recordemos que el hígado es el único que puede hacer gluconeogénesis. El músculo no. Y el músculo necesita glucosa, lo mismo que el cerebro. Necesita glucosa para la glucólisis. El cerebro también se alimenta de glucosa. Los glóbulos rojos también se alimentan de glucosa. Entonces, ¿de dónde sacamos la glucosa? Si no tenemos glucosa, si no ingerimos glucosa, ¿de dónde la sacamos? Ingerir glucosa significa o ingerir almidón, por una parte, que eso es lo que sucede cuando nos comemos un plato de fideos, por ejemplo. Ahí tenemos suficiente cantidad de polisacáridos para degradarlo y dar un montón de glucosa. Pero esto sucede cuando no hay glucosa disponible. No sé si se entiende. ¿Mm? ¿Queda claro? Y es costoso.
porque se requieren 4 uniones de alta energía. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué más tenemos en esta clase de procesos de la glucosa. Adelante. Bueno, acá están todas las reacciones que son reversibles. ¿Mm? Acá están las que no son reversibles. Así que creo que no hay demasiado problema. Esta es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Adelante. Esta es la que ya le explicamos antes. Vamos acá. Ruta de las pentosas o del fosfogluconato. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hay otra ruta para la oxidación de la glucosa, además de la glucólisis. Sí, pero es más cortita, porque no va a dar un compuesto de 3 carbonos como en el caso del piruvato, sino que va a dar compuestos de 5 carbonos, es decir, pentosas. Por eso se llama ruta de las pentosas. Pero como el primer compuesto que se forma por la oxidación de la glucosa es el fosfogluconato, recordemos un poquito cuáles eran las posibilidades de oxidación en los grupos funcionales de la glucosa. Si se oxidaba el carbono 1 de la glucosa, que es donde está el aldehído, ¿qué era lo que se obtenía? ¿Se obtenía un hidrato de carbono? No, ya no era hidrato de carbono porque tenía un carboxilo. Era un ácido que se denominaba glucónico. El ácido glucónico, en este caso, tiene un fosfato en el carbono 6. Y es lo que obtenemos en la primera reacción. Glucosa 6-fosfato en presencia de una coenzima que no es la de costumbre, no es el NAD, es el NAD-fosfato, que se va a reducir y el que se oxida es el carbono 1 de la glucosa. Eso es el fosfogluconato. Ese fosfogluconato se vuelve a oxidar otra vez con el NAD-fosfato, pero ahora lo que se oxida es el carbono 3 de la glucosa. ¿Y qué es lo que sucede? Una descarboxilación. Esa descarboxilación implica que se pierde el carbono 1 del fosfogluconato y se forma un compuesto que nosotros hemos visto, una cetosa, porque tiene un grupo carbonilo en carbono 2, el resto son alcoholes. Está bien, tiene un fosfato en uno de los alcoholes, pero es una pentosa fosfato. Puede ser la ribulosa 5-fosfato o cualquiera de las otras pentosas que pueden formarse por isomerización. La xilosa, la xilulosa, la ribulosa es el producto, pero se puede formar ribosa por isomerización. ¿Y la ribosa dónde va? A los ácidos nucleicos. Entonces, esta ruta, que se llama ruta de las pentosas, precisamente es importante porque sirve para la síntesis de las pentosas necesarias. ¿Para qué? Para los ácidos nucleicos.
Eso por una parte. Y por otra parte, ¿por qué razón cambiamos de coenzima y en lugar del NAD usamos el NAD-fosfato? Sabiendo que el NAD-fosfato no va a la cadena respiratoria cuando está reducido. Justamente el NAD-fosfato reducido es el que se utiliza en todos los procesos de biosíntesis a nivel celular, o sea, es lo que llamamos factor de reducción. Esas entonces moléculas de coenzima NAD-fosfato reducido van a ir fundamentalmente a la biosíntesis de ácidos grasos, que es la que más requiere esta coenzima. Así que el objetivo de la ruta de las pentosas es obtener pentosas para los ácidos nucleicos y para alguna otra cosa también pueden servir. Y por otro lado, atención, para obtener factores de reducción para los procesos de biosíntesis a nivel celular. Por ejemplo, biosíntesis de ácidos grasos. Muy bien. Las pentosas pueden perfectamente transformarse unas en otras, o sea, por isomerización. Podemos dar la acción de unas enzimas que se llaman transaldolasas y transcetolasas. Bien. Estas enzimas las vamos a ver y las vamos a estudiar cuando veamos fotosíntesis próximamente, porque son las que nos permiten, digamos, partir de una triosa y obtener una pentosa, partir de una hexosa y obtener una tetrosa, etc. O sea, interconversión de azúcares. Podríamos decirlo de esa manera, o de hidratos de carbono. Dependiendo de cuántos carbonos se transfieren, se pueden transferir 2 o se pueden transferir 3. Entonces vamos a tener las transcetolasas o las transaldolasas. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos fotosíntesis, porque gracias a esto, en la fotosíntesis se puede observar todo el proceso. Bien, creo que no nos queda mucho. A ver, sigamos un poco más y veamos qué nos queda. Bueno, son las reacciones de interconversión de azúcares. No, lo vamos a dejar, porque esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos la fotosíntesis, el ciclo de Calvin. Porque todo esto funciona perfecto en el ciclo de Calvin y se obtienen todos los componentes que son necesarios, y ahí se ve incluso las 10 gliceraldehídos van a dar 6 ribulosas, y esto en el ciclo de Calvin es lo importante. 10 gliceraldehídos son 30 carbonos, y 30 carbonos van a dar 5 ribulosas, 5 fosfato, que es la pentosa necesaria para la fijación de dióxido de carbono en el ciclo de Calvin. Así que ahí vamos a verlo bien cuando veamos fotosíntesis. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tienen algo que preguntar? ¿Les ha quedado algo oscuro en todo esto? Bien. Entonces, no sé si
traten de hacer el cuestionario y hagan todas las preguntas que sean necesarias la próxima clase. Por favor, no se queden atrás porque ya veo que están atrasados. No se atrasen porque esto cada vez va a ser más abundante en rutas metabólicas y se les va a complicar más. Así que por favor, traten de hacer, tienen que hacer el trabajo práctico, si no me equivoco. ¿Cuándo tienen que entregar el trabajo práctico, Gastón? El sábado de la semana que viene, me parece. Por eso, entonces, Sí. por favor, traten de mantenerse por lo menos en tiempo y forma con lo que tienen que entregar y con lo que vamos haciendo en cuanto a cuestionarios. ¿No han tenido que hacer el cuestionario del otro día? O no sé, a lo mejor lo han hecho de metabolismo terminal, pero así como los veo, me da la impresión de que todavía no lo vieron en detalle el cuestionario de metabolismo terminal, que es la primera parte del último cuestionario que les pasé. Así que, por favor, no se atrasen porque no les conviene. Es mucho material y cada vez es más. Así que recién estamos con que vamos a terminar el metabolismo de los polisacáridos, de los disacáridos, vamos a ver fotosíntesis y después ya vamos a entrar en el metabolismo de los lípidos. Así que tienen bastante y creo que es necesario que apuren un poco el trámite. No sé, Gastón, ¿tenés alguna? Creo que habíamos dicho que el segundo parcial, lo único que les interesa es el segundo parcial. Bien, adelante. Alrededor del 20 de octubre. Así que vayan preparándose. ¿Qué significa que el sábado tenemos clase normalmente? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el sábado? Es un sábado. Sí, el sábado no es feriado. Que yo sepa, no. No, es el viernes el feriado. Sí, por eso. El sábado, que yo sepa, no es feriado. Así que tenemos clase normalmente. Claro, sí. Bien, entonces tenemos clase normalmente. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gastón, ¿tenés alguna indicación que darles? No, no, ninguna. Creo que están bien todas las aclaraciones que dijiste, que las guías las vayan teniendo al día, sobre todo porque con estos temas se les va a hacer un poco más pesado o complicado quizás. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Se les va a hacer un poco confuso, sobre todo, si no lo tienen claro. Claro, sí. Bien. ¿Los liberamos entonces? Bueno. Muy bien.